Hola, hola, vamos a empezar la segunda clase. Eh, bueno, hoy día no tengo manos libres, así que espero que me comenten si se escucha mal para ver qué podemos hacer al respecto. Y vamos a comenzar el día de hoy con el AET número 2. Bueno, les comento también que en un momento vamos a hacer una pequeña pausa para ir a abrirle la puerta a nuestro amigo Gervasio. Pero antes de comenzar con el AET número 2, vamos a pasar las últimas dos runas de la ED número uno que nos van faltando, que sería Winyu y Hagal. Bueno, vamos a escribir el AED completo para ir repasando. A ver, vamos a recordar que empezamos con Feju, que lo vamos a considerar como el comodín por ahora. Winyu, Hifu, Winyu y Hagal. Ya, rápidamente vamos a dar un vistazo a las runas que ya pasamos, que sería Feju. Cuando hablamos de ella hablamos de la energía yang fundamental. Después tendríamos a Urus, que sería la energía yin fundamental. Después tendríamos a Turisas, que hablábamos de que le íbamos a llamar la runa espina. Después teníamos a Ansur, que nos iba a hablar de la intelectualidad y de los procesos cognitivos y lingüísticos. Después tenemos a Raido, que nos va a hablar de los ritmos y de la constancia. Y después teníamos a Kenas, que nos iba a hablar de el fuego direccionado o la voluntad direccionada. Ya, entonces ahora vamos a proseguir con Winyu. Esa sería la runa correspondiente a Winyu. Entonces Winyu nos va a hablar sobre lo que nos hace felices o nos hace sentir realizados. Nos va a hablar del fruto del esfuerzo. Respecto a cómo es el dibujo, respecto a cómo lo que nos podemos imaginar, podemos verlo como un banderín, que antiguamente era la bandera que se izaba como para cantar victoria. Nos habla de cuando ya conseguimos un objetivo, y lo importante es que a través de él
sentimos una sensación de, buscando la palabra correcta, de plenitud. Ya, Winju, en su mal aspecto, nos va a hablar de una tristeza del tipo endógena, que se adquirió a través de las frustraciones. Por las frustraciones, dígase, la sensación de no conseguir los sueños, de, mm, de no sentirse conforme con lo hecho también. Como pueden ver, también es de las runas que va cerrando el ciclo. Si estuviéramos viendo la teoría de Fuller. Ya, hablamos de que impide alcanzar la felicidad, induciendo diversos factores que nosotros consideramos desgracias. Un poco ayuda que se vea todo el apunte. Por nuestra vocación, que trabajamos, hacemos lo que nos gusta. Nos va a hablar un poco del vivir de lo que nos gusta. Obviamente la parte más importante después es obtener frutos materiales. Como van viendo también, en la medida que la EP, hacia la EP, avanza hacia allá, las cosas van siendo más desde el fuego hacia la tierra. Culminando en el punto más tierra de la EP, que sería Hagal. Ya, respecto a los aspectos negativos que podemos ver también, tomando desde el mismo punto que sería vivir de lo que nos gusta, es cuando hablábamos anteriormente de la frustración, es cuando sentimos una frustración de nuestro trabajo. Si lo podemos amarrar un poco con la astrología, sería como uno de los malos aspectos de Mercurio. Para ir amarrando conceptos. Ahora vamos a ir a... Permiso, voy a cambiar la cámara hacia mí. Ahora va a aparecer mi cara.
Vamos a ir a buscar a nuestro amigo Gervasio, que viene llegando. Vamos a volver. Ya. Ahora sí, ¿eh? La primera vez que muestro mi cara en los vivos. Bueno, volvamos a la pizarra. Ya estamos en la parte de cuando nos habla de frustraciones de nuestro trabajo y cuando estamos hablando de gente de más edad, viendo los enfoques más terapéuticos de esto, nos va a hablar de cuando lo que se hizo en la vida no nos hace sentir realizados. Ya. Vamos a ver, de nuevo vamos a enfocar todo el apunte, que se entienda el contexto. Esto es referente a la vejez. Ya. Vamos a proseguir entonces. Bueno, hoy día las personas que están en el grupo de WhatsApp vamos a subir un poquito más de bibliografía para poder seguir avanzando con más significados de las runas. Porque igual es importante ir juntando hartos conceptos y no solo un enfoque. También un algo que quería destacar, que lo voy a anotar aquí, que es cuando empezamos el taller hablamos de que íbamos a ver dos teorías que eran el Lutark y el Futark, pero también hay que aclarar que está una otra teoría que igual es bien conocida y bien usada, que se llama Armanen. Vamos a escribir ahí. O Armanen, que es otro sistema que cuenta de 18 runas, ¿no? Y que si bien es semejante, no es igual. Bueno, y está utilizado por otros autores que tienen otros enfoques que no van ni tanto por la línea terapéutica ni tanto tampoco por la línea nórdica. Ya, ahora vamos a proseguir con Hagar. Hagar tiene más de una forma de dibujarse. Ahí están las dos formas de dibujarse Hagar. Sin embargo, a la runa que nos vamos a pegar, o al dibujo que nosotros nos vamos a pegar, va a ser más a este. ¿Por qué? Porque desde estos trazos, desde el dibujo, vamos a empezar al tiro a explicar. No sé si vieron la propaganda de hoy día que les mandé. Se ve que desde ese dibujo pueden dibujarse todas las runas. Como por ejemplo, Kenas acá. Como por ejemplo, Algis. Bueno, y en sí. Se puede, esa runa es la madre de todas las runas. Y esta runa contiene todas las runas. Contiene potencia. Todas las runas. Bueno, yo no les voy dando nombres de las runas, no les escribo un nombre y prefiero escribir directamente la runa. Porque por diferentes autores siempre la runa tiene diferentes formas de escribirse. Pero esta runa se conoce como Hagar. O Hagar nos va a hablar de la destrucción desde su aspecto más neutro, que es la destrucción para la transmutación. Que en sí es la destrucción necesaria para que el ciclo pueda renovarse. Y por eso puede verse en el Aed, que es la que culmina el ciclo igual.
Es la runa más cercana a la Tierra porque representa en sí los conceptos más terrenales como el hielo. Y es de las primeras runas que representa un aspecto directo de la naturaleza en sí y no más bien a los seres que viven en ella. Mm, En Hagar es donde se destruye todo lo viejo para construir lo nuevo. Sí, que como dicen ahí, que la conocían como Hagalas. Sí, pues por eso yo no escribo nombres de las runas porque tienen más de un nombre según el enfoque de la persona que la estudia. Y según el autor, porque en realidad las runas han sido un conocimiento que se ha ido perdiendo y que hartos cultos o sectas, dígase, han intentado como apropiarse del sistema en sí. Y en realidad no se conoce el origen directo del sistema, por eso también es tan engorroso llegar al origen del sistema y hay que contar mitos que son hay que contar mitos que son lo más cercano a poder reflejar el símbolo de la runa que ya ha sido manoseado por hartas culturas en sí. Y ahora sí que está instalando el manual libre. Bueno, eh, como yendo a la cultura en sí, nos habla del hielo y de la destrucción porque sobre el manto de hielo más frío del año en donde ellos vivían no crece nada. Y solo puede resguardarse la energía de la semilla. Que si bien la semilla es vida en potencia. Eh, Ahondando un poco más, la semilla pertenece al mundo de las cáscaras, no al mundo de los seres vivos en sí mismo. Ya. Como hablábamos, en sus mejores usos, esta runa no tiene un al revés. Y por eso también nos vamos a manejar con esa versión de Hagel y no tanto con esta, porque en realidad no tiene una versión al revés. Su acepción puede ser positiva o negativa según las runas que lo acompañan y la situación que esté viviendo la persona, pero sí o sí implica un cambio trascendental, donde van a surgir nuevos sistemas por completo. Si pudiéramos ligarlo un poco con alguna carta del tarot, sería con la carta número 13. Vamos a escribir ahí chiquitito porque más adelante vamos a andar en eso. Ya. Entonces, como este cambio, si bien es necesario para la existencia de la vida, cuando este cambio se prolonga y se transforma en una constante, Hagal se transforma en una potencia tóxica y desde ahí podríamos decir que sus más malos usos o sus más malos aspectos son ser usadas para la destrucción de las personas o que puede traer la destrucción de las personas. Ahí que quede también como apunte para las personas que les gusta tatuarse runa, eventualmente tatuarse Hagal no es una buena opción porque es mantener la constante de la energía de la destrucción que, eh, como bien nos indica el dibujo de Hagal, es hacia todas las direcciones.
No tiene dirección, pues la dirección se vuelve a armar cuando esta destrucción termina y vuelve a empezar la vida, digas. Bueno, vamos a enfocar un poco el apunte. Dudas de Hagel y dudas del primer AET, porque ahora vamos a pasar al segundo y ahí ya se empieza a juntar mucha información. Ya, entonces vamos a proceder a borrar para avanzar con el AET número 2. Y entonces, vamos a proseguir con el AET número 2 que nos habla de las etapas de la adultez y de lo que nosotros hacemos para consolidarnos como algo que existió en el espacio de la materia, como por ejemplo adquirir bienes materiales, como por ejemplo adquirir una casa, que si bien son cosas que no nos vamos a llevar como después de la muerte, no nos podemos llevar a la tumba, son las cosas que nosotros le vamos a dejar a las generaciones que vienen, a las personas que vienen, que son como el legado de nuestra familia, y para esta cultura era súper importante lo que nosotros dejábamos para las personas que venían. Eh, los bienes, las casas, la cantidad de animales, etcétera, era súper importante. Por lo tanto, también esta etapa era súper importante porque en esta etapa se iban a consolidar todos los bienes y parte de un punto que es donde todos partimos también cuando, por ejemplo, estamos yéndonos de las casas de nuestros papás a vivir solos, que es cuando no tenemos nada. Y ese punto sería Naudis. Vamos a escribir aquí Naudis, Naud, o diferentes nombres que tengan según autor. Eh, Nos podemos imaginar, ya, componiendo un poco más la runa, a una persona caminando y hay una valla en su camino. Eso es lo que simboliza el palito que atraviesa Naud, que es las dificultades. Son las dificultades que no podemos evadir. Por eso se dice que Naudis no tiene una posición al revés, aunque en realidad sí la tiene, que sería esa posición así, que en realidad solo nos habla de ideas un poco más fatalistas, puede ser, pero el punto es el mismo. En realidad Naud siempre representa una obstrucción en el camino y es esas dificultades que no podemos evadir porque son el conocimiento necesario, contienen en sí el conocimiento necesario para poder sobrevivir. Nos remarca la idea ancestrológica de que en realidad no tiene mucha importancia cuánto nos enseñen nuestros padres, como que siempre que nos veamos solos va a ser el verdadero momento de aprender. Eh, en casos más extremos, Naud nos va a hablar de cuando hay problemas a la salud que imposibilitan nuestra vida por nosotros mismos, como el problema de la salud que imposibilitan
imposibilitan la vida valiéndose de uno mismo. Ya a la gente que vio Vikings, un buen ejemplo de estas personas sería Ivar, el deshuesado, que si bien él puede tener muchas habilidades y puede ser así como una persona súper fuerte o como quieran llamarlo, él igual no puede vivir sin como el séquito de plebeyos que lo acompañan, porque si no, de verdad no podría valerse por sí mismo, sobre todo en una sociedad que tiene mucho menos avances tecnológicos que las que nosotros tenemos. Pero también se puede ver que a ese personaje el hecho de no tener piernas lo ha llevado a tener un entendimiento, por ejemplo, de cómo usar el arco mejor que el resto de sus hermanos, pues porque esa dificultad de lo que no podemos evadir nos lleva a generar el conocimiento necesario para poder sobrevivir. En todos los casos, incluso en los casos de las personas que están imposibilitadas de moverse por sí mismas. Mm, En los casos más extremos nos va a hablar de deficiencias como neurológicas o mentales o problemas ya cognitivos que de una u otra forma, si bien la persona quizás nunca pueda valerse por sí misma por completo, a diferencia de las otras personas de las que hablábamos recién, que si bien durante su etapa de desarrollo, sí, eso sería lo mejor dicho. Las personas anteriores, como Ivar, si bien en su etapa del desarrollo necesitan siempre de un otro para poder sobrevivir en óptimas condiciones, al llegar a su adultez van a haber desarrollado la habilidad necesaria para sobrevivir por sí mismos. Pero las personas que tienen problemas cognitivos no, o difícilmente, en la gran minoría de los casos. Sin embargo, todas las dificultades que esas personas no pueden evadir los va a ayudar a construirse para dentro de lo imposibilitados que ellos estén, desarrollarse lo más óptimamente. Porque no es sinónimo de valerse por sí mismo el hecho de poder llegar a ser feliz, como nos va a hablar la runa anterior que veíamos que era Winju. Entonces, como un silogismo que pueden tener en mente es Winju no es sinónimo de Naudis. Bueno, no sé si se entiende, pero con la medida que se vaya desenvolviendo va a ir agarrando forma. Viendo también que hay personas desvalidas que quizás nunca puedan valerse por sí mismas, pero sí pueden llegar a ser felices, que en realidad eso es como lo que importa más o menos en la vida, o según yo. Mm, ya, otra figura que podemos ver en Naudis, que es eso, también simboliza la germinación de algo que estuvo bajo el piso, porque todo el trayecto tuvo que llegar de aquí hasta ahí no fue fácil, pero una vez que emerge, el proceso se hace un poco más fácil. Nos habla como de, de esa putrefacción necesaria en las dificultades, de cómo eventualmente ese pasarlo mal nos ayuda a crecer, nos ayuda a agarrar fortaleza, nos ayuda a vernos, a ver cuáles son, esto es un punto importante de la runa, esta runa nos ayuda a ver cuáles son nuestras debilidades. Porque, por ejemplo, no tiene mucho sentido, eh, no tiene mucho sentido intentar hacer sentadillas si tengo fracturado el fémur. Eh, no hay, no sé, no hay una fortaleza, no hay un trabajo de fortaleza ahí, pues, sino que es más bien darle cabezazo a una muralla.
Ya, vamos a enfocar los apuntes porque, bueno, más o menos eso sería Naudis, creo que se entiende el punto. También se entiende que en realidad no tiene, al revés, no es muy diferente. Entonces veo que tomen los apuntes para proseguir. Quedo atento a las dudas de la runa también. Ya. Entonces la runa que viene ahora sería Is o Isa o Isi. Eh, ya. Esta runa nos va a hablar del hielo también, pero de un hielo que está descongelándose. Eh, Ya, respecto a lo que hablábamos de del hielo descongelándose, podemos hablar también de la semillita que estaba guardada en Hagal. Comienza a brotar. Ya, lo que preguntan ahí, eh, sí, el color que le vamos a dar a la runa depende del enfoque. Pero sin embargo, yo igual les puedo mandar por el grupo de WhatsApp una asociación de colores y runas que es como la estándar o la más conocida, pero no siempre es tan acertada, entonces ahí uno tiene que entrar a jugar un poco con lo que uno va entendiendo y captando de las runas también. Ya, entonces, eh, y nos va a hablar de una parálisis, nos va a hablar del estar quieto. Si la pudiéramos asociar a una carta del tarot, sería la carta 12. Eh, el colgado. Nos va a hablar también de cómo ese estado de estar quieto es necesario para entender la meditación. El sentido de estar quieto es igual a nuestra habilidad de meditación. Mm, No tiene aspecto, si pueden ver al poner la runa al revés, se vería así. No tiene aspecto al revés también, porque también, al igual que Hagal, y también como al ser una runa de hielo, nos va a hablar de un proceso desagradable pero necesario, pero que también forma parte de un ciclo y al exceder ese ciclo también se transforma en un algo destructivo, porque Is no produce, es por excelencia la no producción. Y si bien ese silencio de la no producción tiene su cara necesaria, como por ejemplo en el descanso,
esa quietud también aplicada a una quietud mental es la misma quietud que nos permite como enfriarnos y tomar decisiones. Por eso también es una runa del hielo, porque nos habla de enfriar la mente. Ya, una aclaración que hay que anotar como un apunte, anótenlo, no lo olviden, es que si vamos a hacer una comparación, Hagal es la runa del granizo y Is es la runa del hielo. Pero por ejemplo, ese hielo más engañoso, ese hielo de campo, mm, sí, como dicen ahí, son sufridas las runas del segundo Aed. Un poquito es sufrido este proceso, yo creo, de el entender, desde acá partiendo del primer Aed, del entender como el sacrificio al otro, el entender qué es lo que nosotros entendemos por felicidad, el relacionarnos con esa destrucción necesaria, esas dificultades también, pero después la Ed va agarrando forma y en realidad con todo eso que se cocinó, como entre terminando el periodo de latencia, dígase, como aquí, o empezando el periodo de latencia, empezó a cocinarse eso que termina de cocinarse, yo diría más o menos como aquí. Y de ahí en adelante, dígase, son puros frutos, así como desde las cosas bien hechas, porque como obviamente todo también tiene su mala cara, pero también la vida, ese es el ciclo de la vida, pues como que el árbol va produciendo hasta dar su fruto y después vuelve el ciclo desde cero. Pero en sí no es que sean tan sufridas las runas, solo son de comienzo, este aire es de comienzo forzoso. Ya, continuemos entonces. Estábamos hablando de esas cualidades del hielo que lo hacen atractivo, pero que también lo hacen extremadamente peligroso. Y sí, podemos tener otro dibujo de Is, o otra posición en la que puede salir la runa Is, que puede ser así. Y eso simboliza el hielo sobre el cual alguien puede caminar. Y el hielo puede ser un hielo muy grueso, claro, pero también puede ser un hielo muy delgadito. Y cuando la personita vaya caminando, el hielo va a colapsar, la personita va a quedar abajo y la runa va a seguir siendo como estaba, va a seguir siendo estática. Como bien dicen los teutones, o decían los teutones, eh, el hielo es muy blando cuando necesitamos que sea duro y se hace muy duro cuando necesitamos que sea blando. Pueden imaginar que cuando están aquí el hielo se hace muy duro y es imposible salir. También nos va a hablar de la quietud que se necesita tener a alguien cuando está parado sobre el hielo, por ejemplo. De la calma que necesita alguien para poder cruzar el hielo cuando ya se dio cuenta de que está sobre el hielo a medio de un lago y que cada vez el hielo se va volviendo más delgadito, pero que si se devuelve por el hielo que era un poquito más grueso que ya pisó, lo probable es que también colapse. Como hablábamos de recién, detrás de esto es donde germina la semilla. Es donde recién empieza como la parte más, como más vigorosa de un ciclo, la parte más compleja de un ciclo. Igual todo lo que, como todo lo que es en el útero es mucho más suave y agradable, y todo lo que compete así como al mundo de Asia es mucho más desagradable, más sufrido. Ya. Bueno, ya habíamos borrado los conceptos porque hemos visto harto, así que ahora vamos a proseguir con Gera. Gera también tiene dos dibujos, pero nosotros nos vamos a regir
por el de arriba. Ya. Gera es la primera runa que nos habla de los 12 meses. Son los ciclos. Nos habla de ciclos, pero no de un ciclo o de una parte del ciclo, sino de un ciclo completo. Entonces vamos a hablar en esto de un ciclo de 12 meses. ¿Por qué dirán un ciclo completo relacionado con un ciclo de 12 meses? Porque nos vamos a referir a él como el ciclo de las cosechas. Y este ciclo consta de 4 estaciones de 3 meses. Nos va a hablar también del tiempo de cosecha. Del último ciclo sembrado. Y hablando de este punto que es bien importante, nos va a hablar sobre el gozo de la cosecha reciente, pero también del saber guardar granos para la cosecha que viene. Mm, Más a fondo, en lectura esta runa nos va a hablar de que nos estamos apurando a veces. Y pues nos estamos apurando, entiéndase, nos queremos saltar un ciclo. O una parte del ciclo. O nos queremos saltar algo. Mm, Es una runa que también nos va a hablar de paciencia, como se puede ver. También eventualmente esta runa nos va a servir para apurar ciclos estancados. ¿Cómo? Eso lo vamos a ver después cuando veamos, porque no solo se hacen lecturas con runas, sino se pueden utilizar de otras formas. Se pueden utilizar en la esparguiria o se pueden utilizar en la velomancia, eh, o de varias formas. Ya, preguntas respecto a Gerard, que es una de las runas que tiene como menos palabras para describirla, diría yo. Hay hartas asociaciones con las que podemos como entrar a comprenderla, como por ejemplo el horóscopo o el zodiaco, en realidad. Los 12, los 12 signos. Los 12 signos, las 12 casas. Para las personas que se dedican a la agricultura, si eventualmente están haciendo lectura, esta es una de las runas más importantes, por si acaso. Precisamente por esto, porque esto se hace muy literal. No me refiero a eso de las 12 casas, de los 12 signos, sino que a la cosecha del último año, del gozo del producto y del saber guardar granos. Y el saber guardar granos se divide en dos cosas. Y esto no aplica solo para el tema agrícola. En saber guardar los granos para comer y saber guardar los granos que se van a sembrar. Ya. En fin, vamos a dar una vuelta por los apuntes.
Ya. Espero que estén más o menos listos, listas, porque vamos a borrar. Ya, vamos a parar un poquito, porque se acaba el tiempo de Instagram para transmitir en vivo y hay que hacer otro. Eso, me conecto al tiro. Ya, vamos a continuar entonces con la segunda clase de runas. ¿En qué parte habíamos quedado? Ya, esta runa le dicen Ego, como el Ego de Freddie Mercury, así, se me imita. Es la runa del tejo. Y lo que más la representa son sus cualidades venenosas. Ya, está esperando que se uniera la gente. Ya, esta runa nos va a hablar también de los ciclos, pero no desde el mismo enfoque que de Jera, que es como el ciclo de las cosechas. Eh, Nos va a hablar en general de el ciclo necesario de todas las cosas nuevas. Ese es como el concepto. Desde ahí lo toma. Mm, Nos va a hablar en realidad del entendimiento de los ciclos. Y si vamos hilando un poco hacia atrás, eh, el as sería como la mayor de Turisas. Y si Turisa es el cuchillo, el as es el veneno que se le pone. Antiguamente los teutones ocupaban el tejo para casi todas las cosas de madera que tenían que tener alta resistencia. Y una de las cosas más importantes es el arco. Era difícil tener un arco de tejo porque es una madera difícil de trabajar y también tiene cualidades tóxicas, tanto al manipularla. Entonces no siempre la gente trabajaba con la madera del tejo. Era un bien preciado. Bueno, esto va a ir ligado a la bibliografía que les voy a mandar. Era un bien preciado tener un arco de tejo. Y de estos mitos urbanos que nos vamos a ir agarrando, que tienen que ir leyendo en la bibliografía, se van explicando muchas cosas de las runas y muchas cosas culturales al respecto. Eventualmente nos va a hablar del fin de algo. Eh, Puede ser el fin forzado, en realidad. Vamos a ver. Si me dan un segundito, puedo ver una bibliografía específica que quería leerles. Estoy buscándola. No se vayan.
Ya. El extracto dice lo siguiente. Respecto a las chispas que hace, o sea, hace alusión a las chispas que hace el tejo cuando se hace fuego con su leña seca. Y dice, de hecho, se mira con pavor a los tejos antiguos, puesto que se cree que atrapan y absorben los espíritus de los muertos, impidiéndoles vagar. Ahí va el punto de ese fin forzado, del que estábamos hablando recién. Y de esa asociación estrecha que tiene con la magia el tejo. Una característica que tiene el tejo es que es de esos árboles donde crece algo, o sea, crece el árbol, claro, arbolito. Y dentro de todo el radio de la sombra que puede hacer el arbolito, difícilmente crece pastito, otras cosas, otras formas de vida. Es de ese índole de tóxico. Otra parte importante de EO sería que eh, hay dos mitos de en qué árbol estuvo colgado Dimpo. Y uno es el tejo y otro es el abedul. Pero se dice, más según el Futark, que Odín estuvo colgado en un tejo. Ya, ¿por qué la gente hace estas aseveraciones? Es porque en realidad el tejo y el abedul son de esos árboles que volvieron a proliferar más rápidamente después de la última glaciación o algo así de esos mitos humanos que se cuentan. Si se fijan también es una runa que al revés no cambia, por lo tanto no tiene una acepción negativa. Nos va a hablar, al igual que todo el resto de las runas, de una energía densa, por así decirlo, un mal momento, eh, pero que nos lleva al crecimiento personal también. Una frase importante que cabe remarcar, permiso, voy a borrar un poco los apuntes, que es de un homeópata conocido, no me acuerdo de cuál, pero dice así, la dosis hace el veneno. Lo que nos revelaría que la toxicología que contenga una planta en realidad no es absolutamente mala. Eventualmente nos puede ser útil también, pues como un buen ejemplo de un veneno que nos hace bien es el cambó. Una práctica muy poco vegana, pero bastante funcional para las personas que están enfermas de problemas bastante graves que pueden derivar en la muerte, por ejemplo, o que están perdidas en alguna sustancia, que como que el espíritu de la sustancia los tiene atrapados y no los deja salir. Mm, Bueno, para quienes no lo saben, el cambó es un veneno de rana que tonifica las defensas y en el proceso de nos lleva a evacuar o vomitar y a sentir algunas sensaciones físicas poco agradables que son típicas de la depuración. Por ejemplo, sentir un poco de fiebre, sentir que se bomba la cabeza, etcétera. Vamos a enfocar un poco ahí los apuntes. Ah, como dicen ahí, el homeópata de a quien hay que darle los créditos es Hahnemann. Ahí sí está bien escrito. Ahí está bien escrito.
Vamos a proseguir ahora con Feord o Ferd. Ya, en las bibliografías, bueno, en las bibliografías que quizás ya han buscado anteriormente no han encontrado mucha información y en las que les voy a pasar yo tampoco van a encontrar mucha información, porque en realidad la runa Feord es una runa de la cual no hay mucha información. Y quizás las mejores fuentes de información que se pueden encontrar son los cantos de los cuales hablábamos el otro día, los cantos de Odín, o de alguna otra saga. Eh, en general estas sagas que nos relatan historias de personajes femeninos, que eran como curanderas, sanadoras, valquirias, nos van a hacer más alusión a los usos prácticos de las runas, aparte de los escritos de Odín. Pero en otras sagas en realidad difícil, se van a hacer más alusiones como a las runas de la guerra y eso, pero no tanto a las runas como en un espectro general. Ya. Esta es la runa de la magia por excelencia. De una forma muy diferente porque anteriormente hablábamos de que el tejo es el árbol mágico por excelencia, pero no en sí la runa. Eh, Preguntan por ahí si está relacionada con Freya. Algo de relación tiene, pero no en su totalidad. Más adelante vamos a ver que la runa que está relacionada con Freya es esta, que es Barkan, que es la runa de Freya, que el otro día estuvimos hablando un poco de ella. Ya, es la runa de la magia por excelencia, es el contenedor universal que lo contiene todo. Y si lo traducimos como al microsistema en el que vivimos nosotros, o al mundo que vivimos nosotros, es el útero. Antiguamente se utilizaba como símbolo de abundancia. Nos va a hablar también de saber disfrutar sanamente de esa abundancia. Y en la lectura es una buena runa, es bueno que esta runa siempre salga en posición diferente. ¿Por qué? Porque si hablamos de que es un contenedor universal, en general los contenedores tienen agua. Y el agua estancada genera putrefacción. Clínicamente, esta runa también nos puede hablar de problemas asociados a la retención de líquidos. Y como dicen los chinos, nos va a hablar de la flema también. Nos va a hablar de la flema como esa agua estancada que perturba. Como también esa explotación de la abundancia lleva a que esa runa esté al revés y no pueda contener. Cuando está al revés nos va a hablar de una falta de capacidad de acumulación.
Y el potencial acumulativo es absolutamente necesario para la existencia del ser. Entonces esta runa nos va a hablar de buscar el equilibrio entre esa acumulación y ese fluir que permite que no se forme ni problemas asociados a la retención de líquido, ni que se formen flemas, que son perturbaciones que a la larga perturban el uso de la mente. Un detalle importante de esta runa, voy anotando los apuntes porque los voy a borrar pronto para poner unos poquitos más. Ahora sí. Un detalle importante de esta runa es que es un amuleto para eh, romper hechizos, por así decirlo. Para quien ha leído un poco más del caoísmo, esta runa nos habla un poco de tomar ese patógeno y llevarlo como al centro de ese todo donde se disuelva, que sería como que Feord es la runa que nos va a llevar a la energía, que a través de Ferd podemos llevar la runa hacia Hagal, o podemos llevar la situación hacia Hagal, y así disolver situaciones molestas o deshacernos de problemas que nos aquejen. Eh, ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Se va poniendo más compleja la cosa. Como dicen ahí, dice que Ferd ha ayudado a encontrar cosas perdidas. Sí, tiene mucho sentido. Ferd también es como una antena para atraer cosas. Ya, ¿hay preguntas? ¿Alguna pregunta? Para proseguir con la siguiente. Vamos a ir avanzando entonces. Y ahora vamos con Algis, que igual es una runa bien representativa del sistema. La pueden haber visto por ahí. Y en realidad es una runa que existe, es un símbolo que está más de alguna cultura. Ya, aparte de Ansul, que como hablábamos el otro día era la runa de los dioses, Algis es la runa de todos los dioses. Y Algis se resume a una cosa muy puntual en sí. Se resume a la capacidad de distinguir lo sano de lo insano. Bueno, ahí podemos entrar en hartas disyuntivas así como de qué es lo bueno y qué es lo malo. Eh,
Pero en sí de eso mismo se trata la runa, pues de ir afinando la intuición respecto a cuando hablamos de lo sano o de lo insano, de qué es lo más ecológico, por así decirlo, hacia el medio. Ya, preguntan ahí respecto a Fert. Si no cambia su significado estando al revés. Sí, si cambia su significado estando al revés. Nos habla de eso mismo que hablamos de la acumulación. Cuando Fert está al revés, nos habla de que es un proceso que no es muy fértil en ese momento. En cualquier sentido. Económicamente sobre todo. O en lo que lo material compete más que económicamente, porque en realidad lo material es mucho más que lo económico. Eh, pero ahí es importante lo que hablábamos de la ciclicidad de PERT, pues, de que en realidad PERT nunca se quede quieta nomás. No sé si se responde la pregunta, si se entiende. Ya, vamos a continuar con Algis entonces. Eh, Podemos ver el dibujo de Algis como un árbol, ¿cierto? Y también tiene mucha importancia Algis hacia abajo, porque incluso en algunos lugares le dan otro nombre diferente a Algis hacia arriba. Pero en realidad hay que aprender a distinguir que Algis hacia arriba y Algis hacia abajo son un solo símbolo que representa desde la raíz hacia los frutos, hacia la copa del árbol. Y precisamente también nos da la capacidad de distinguir como lo sano de lo insano porque es necesario tener el entendimiento de lo que está en el subsuelo, de lo que está a oscuras, de lo que no se ve, por sobre todo de nosotros mismos. Entonces, viéndonos así como desde esa crudeza, podemos saber bien qué es lo que queremos o nos hace bien. En general, como amuleto sugiere protección, como que, como bien decía un autor por ahí, del cual han surgido hartas risas últimamente, Carson. Cuando tú ves una runa así como Algis en la puerta de alguien, así como no te metas con esa persona. Sí, pues como que algo de cierto tiene igual ese talismán, porque como que su intención es la protección a través de ese concepto de todos los dioses, así como de todo lo bueno. Incluso los cristianos también tienen una versión semejante a esto, que es la mancha del cordero en las puertas de como del pueblo elegido cuando iba a pasar la plaga de la muerte que se iba a llevar los primogénitos. Como que todo apunta a ese mismo, a esa misma noción. También siempre viendo lo bueno y lo malo desde esa perspectiva ecológica como con el medio. Pues, en realidad satisfacer como todo lo que uno quiera siempre y cuando no pase a llevar a ningún tercero. No pase a llevar a nadie. Pues, como que como una consigna bien repetida y fome que se decía harto antes, pero que es bien real también. Solo estaba mal utilizada. Tu libertad se acaba donde se acaba donde empieza la libertad del prójimo.
Bueno, vamos bien con los apuntes, se entiende igual. ¿Preguntas de Alguis? Mientras tanto vamos a ir pasando las últimas dos runas. Alguis. Las últimas dos runas que serían Sowell y Tyr. Para que ya después la próxima semana estemos viendo el tercer Aed y desde ahí ya podamos empezar a unir ideas mucho más complejas con las runas. La runa que vamos a ver ahora es Sowell. Otros le dicen Sowelu, otros le dicen Sol. Y harta relación, como le dicen Sol también. Tiene esta runa con la energía del Sol. Ya, sí, lo que hablan de Algis ahí, de que se asemeja a un ciervo por las astas, sí, también. También tiene relación con la naturaleza. Desde esa perspectiva también nos habla, sería como adentrar un poco más en la runa, que es lo que está en la bibliografía igual, pero nos habla de la naturaleza, de saber relacionarnos con la naturaleza y de entender también los ciclos de la naturaleza para entender cómo funcionamos nosotros. Por eso hablaba un poco de ese entendimiento de las raíces hacia arriba y de, de Algis como creciendo, ¿no? Las raíces como de el dibujo que hicimos. Pero sí también se tiene algunas asociaciones con Cernunos, creo que se llama, el dios del bosque, de los celtas. Pero ahí también dentro de las bibliografías que estamos mandando por WhatsApp voy a intentar también mandar alguna que creo haber leído algo al respecto que igual sería interesante que lo revisáramos. Bueno, ahora voy a proseguir con Sowell. Ya nos habla de la energía del sol. Es una energía yang. Nos habla como del uno de los picos de energía yang de lo que respecta a la fertilidad. Eh, ya, mire, por ejemplo, no es coincidencial que estos personajes, los nazis, ocuparan la SS como símbolo de castigo hacia como los pueblos que se le acercaban, porque esta runa siempre nos va a hablar de un poder direccionado muy yang, muy potente y de golpe como un relámpago, como se simboliza ahí. Pero también se sabe claramente que no se puede mal utilizar la energía de Stowell como por ejemplo como lo hizo la SS, porque siempre desencadena en como en una devuelta de mano de todo lo que uno hizo a través de esa runa, pues. ¿Por qué? Porque es la energía, es como la energía del padre en el buen sentido del padre, pues, del buen padre, pues. Entonces esa energía como que no se presta para prostituirse sin el castigo correspondiente. Tiene harta relación con Raido también. Si Raido es el ritmo, Sowell es la runa que empuja ese ritmo. Es la runa que empuja la existencia. Lo vamos a relacionar también, si lo vamos a relacionar con otro sistema, con chakra corazón.
no tiene una disposición muy cambiante al revés tampoco. En resumen, nos habla de una energía mm, fuerte, directa y concentrada. ¿Dudas respecto a Sowell? Sí, como dicen ahí, el exceso de sol quema y destruye, sí. Guarda todos esos malos aspectos del relámpago y también, como se pueden imaginar, guarda todos esos malos aspectos de de los padres que son así como muy autoritarios. Esos padres que uno a la larga dice así como en buen chileno son charcha. Sí, se expresan todas esas energías a través de... guarda mucha relación con el ego también, de las personas, por eso tiene que ver con el corazón, pues esos excesos de ego que de repente le hacen daño a los demás. Como también dicen ahí, sí, también puede asociarse hartos puntos de esta runa a Leo. Eh, ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta antes de que prosigamos a borrar para llegar a Tyr? Ya, vamos a borrar entonces. No, software no está tan relacionado a la creatividad, más a los procesos creativos podría estar relacionado Kaunas. Kaunas por aquí anda. Que si nos fijamos, si juntamos dos Kaunas, podemos hacer un software. Eh, pero sí, puede que tengan relación en base a ese nexo que acabamos de hacer, pero no directamente. Más de la creatividad estaría haciendo Kaunas y estaría haciendo Ansur, que está por aquí. Ansur. Bueno, ahora vamos a proseguir con Tyr. Y con esta runa vamos a ir cerrando la clase de hoy. Ya. Tyr también nos habla de una de las energías más yang del sistema. Pero también nos habla de la noción de justicia. Si bien lo fuéramos a clasificar, es como es el buen uso o el entendimiento del yin dentro del yang. Y al ir juntando el concepto yang con justicia, también y con yin, vamos a ir desarrollando el concepto de estrategia. Que claro, podríamos describir como la estrategia como esa capacidad receptiva del uso de la violencia.
Ya. En el dibujo que hace Tyr podemos ver que si complejizáramos un poco más el dibujo podríamos hacer una balanza. Eh, Nos habla también del uso medido de la fuerza. Y ese entendimiento del yang que tienen los artistas marciales, por ejemplo, de que si se ponen a pelear con alguien y esa persona se cae al piso, no le siguen pegando. Nos va a hablar de relacionarnos con esa energía, por ejemplo. Es una energía bien de la guerra igual. Sí, Tyr es la runa de... Es la runa de... Si la vamos a asociar con un concepto, es con un concepto marcial. Está relacionada con el dios Tyr y también con Thor, que son dos caras de la marcialidad. Ya, ¿qué otros puntos importantes de Tyr tenemos que ver? Como amuleto se usaban dos Tyr seguidas. Las voy a dibujar porque es difícil imaginar cómo amarrar dos Tyr. Hay muchas formas de hacerlo. Pero solía usarse ese símbolo para la guerra para no perder las batallas. En algunos casos se amarraba tres veces. Mm, un punto importante también, que es uno de los conceptos que está asociado a TIR, es una puntería fina, lo que lleva a las armas a dar en el blanco. Y nos va a hablar también del culmine de esas habilidades que hablábamos aquí en Naudis, de afinar esas habilidades y ya de cómo ponemos en confianza y devoción y mezclamos esas dos energías y eso aparece reflejado aquí en TIRP, que es como el culmine de todas esas dificultades que nos transforman a la larga en un bueno, en una buen guerrero o guerrera. Eh, También nos habla del entendimiento como del mundo material, pues, del entendimiento de esa materialidad del campo de combate, del campo donde se siembra también, del entender que el suelo es suelo, de que el aire es aire, como del saber separar cada cosa en su cajita. Preguntas respecto a TIR. Igual voy a dar unas par de acepciones de TIR al revés, porque TIR sí tiene una cara invertida. Ya. Entonces, TIR al revés nos va a hablar de falta de coraje, pero también nos va a hablar de falta de estrategia. A todo esto es porque TIR une los conceptos de brutalidad con inteligencia. Entonces vamos a hacer una licuadora Marte-Mercurio, como para que se entienda más o menos. Gente que cacha algo más de astrología. Ya. Y en algunos casos nos va a hablar de falta de yang,
en cualquier espectro. Como por ejemplo cuando la gente está más vieja y en realidad no es que le falta el coraje para llevar a cabo su estrategia, sino que le falta el ki necesario para hacerlo. Es una runa bien amplia y hay que mirarla con harta objetividad porque tiene todos esos conceptos. Porque es una mezcla de varios conceptos y al igual que Hagal junta hartas cosas porque es la runa que cierra el Aet. Otro concepto importante que vale la pena destacar es saber o no saber o entender cuáles batallas no pelear. Por lo tanto, entender el verdadero sentido de luchar. Nos va a hablar de algo que va más allá del ego. Eh, las ideas marciales se ven reflejadas en esa consigna, como el entender el verdadero significado de pelear. Sí podría tener relación con el Wing Chun, pero sin embargo el Wing Chun está igual basado en los principios de la sutileza que serían como los de Bjarkan, porque el Wing Chun el Wing Chun parte desde aquí, parte desde una falta de yang. Entonces lo que busca es hacer óptima la energía incluso en un cuerpo que carece de masa muscular y de fuerza, pero sí guarda relación. Sí hay que tener entendimiento de esto para poder llegar a Bjarkan, que es el que abre el siguiente AED, que nos habla de esa lógica que tiene el Wing Chun de las líneas rectas y de la optimización de la fuerza y de la búsqueda de los golpes certeros, sigilosos y ojalá directos en los órganos vitales o en los lugares donde pasa el aire, donde hay mayor flujo de ki, como según la medicina china también, según lo que yo he ido entendiendo del Wing Chun también. Bueno, espero que tengan los apuntes. Vamos a ir cerrando por hoy. Las personas que no están en el grupo, escríbanme por interno para hablarles, para agregarlos al grupo de WhatsApp si quieren empezar a participar en las clases semanales. Se agradecen los aportes para seguir gestionando aquí el proyecto que estamos haciendo con Gervasio, que no solo son clases, sino también el proyecto esparguírico que queremos llevar con el invernadero. Y bueno, se ven bien los apuntes. Y eso, pues sería por hoy, hasta la próxima semana. Dentro de un ratito les voy a estar mandando la bibliografía y, y estaría bueno que la fueran leyendo, pues, para que después de que termináramos las runas empezáramos a profundizar más en conceptos más hondos de las runas y empezar a amarrarlas unas con otras y también empezar a entender cómo funcionan las runas ligadas. Sí, y como ya las runas aplicadas a lo ritual también, no solo a la lectura. También, si en alguna oportunidad tenemos así como la oportunidad de hacer un taller de esparguiria de campaña, mostrar también cómo se usan las runas en la esparguiria y todo eso. Y eso, que estén muy bien, espero que les haya gustado. Gracias a todos por estar, por la disposición a escuchar. De repente cosas que son medias extensas y medias lentas, no son tan dinámicas y entretenidas como nos gustaría. Pero al fin y al cabo, cuando se junta todo es súper entretenido. Eso, que les vaya muy bien. Nos vemos la próxima semana.